estimados amigos, nos encontramos en Línea Médica y el día de hoy, como lo ha prometido, vamos a revisar un tema muy interesante y para eso nos acompaña un invitado especial, el doctor Samuel Gómez Carmona. Bienvenido, doctor. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Especialista en genética clínica. Y ahora, en esta especialidad que para nosotros es conocida, pero para muchas personas no, ¿qué trata la genética? Claro, mire, en ese sentido podremos hablar de lo que revisa la genética y lo que revisa la genética médica. Entonces la genética a grandes rasgos estudia desde el punto de vista de la biología cómo se transmiten a través de las generaciones o entre las especies rasgos a secas, ¿no? La transferencia de rasgos a través de las generaciones o especies. Mientras que la genética médica utiliza ese conocimiento en el bien de la búsqueda de el tratamiento, el diagnóstico de enfermedades, en donde los genes participan en una menor o mayor proporción. De acuerdo, entonces si una persona del público que nos está viendo en estos momentos o nos verá después en las redes sociales, quiere saber su cariotipo, ¿qué más puede darnos la genética? Pues es que ese es el detalle. La genética médica participa en todas las áreas de la medicina, en todas. No hay una en la que no tenga una contribución menor o mayor. Siempre, de hecho, uso de ejemplo, conociendo su formación, doctor, que incluso las fracturas, los traumatismos, pues tienen un componente genético, en el que no es el mismo estímulo necesario para fracturar el hueso de una persona sana a una persona que tiene, por ejemplo, una osteogénesis imperfecta o incluso modificaciones que le favorecen osteoporosis, en fin. Entonces, incluso en esos casos extremadamente exagerados de eventos externos que llegan y dañan, pues hay una participación. De acuerdo, y ahora en esta pandemia en la cual nos encontramos todavía con un coronavirus que de repente hizo su aparición estelar. ¿Por qué? Porque el coronavirus ahí estaba. ¿Cierto? Sí. Ahora, y se nos ha estado hablando de las variantes y ha entrado en un pánico muchísima gente. Sí. ¿Cómo se dan esas variantes del coronavirus? Bueno, antes de entrar a ese tema auge, pues me gustaría dar algunas generalidades sobre cosas que tenemos que revisar para entenderlo. Creo que a menos que hayas vivido los últimos 2 años y meses en alguna cueva sin contacto con el exterior, pues estarás enterado de que vivimos a nivel mundial una pandemia por algo que llamamos COVID-19, en donde COVID-19 es el cuadro clínico de una enfermedad causada por un virus que ya hemos denominado SARS-CoV-2. Y eso del SARS-CoV-2 pues es un virus que pertenece a una familia más grande de virus que se llaman coronavirus. De hecho, importante para nosotros que tenemos 7 coronavirus distintos hasta la fecha reconocidos que pueden infectar al ser humano, porque este tipo de virus se encuentran ampliamente dispersos en la naturaleza. El reservorio que mejor conocemos, porque hemos visto la mayor variabilidad de coronavirus, es el murciélago, pero en realidad todas las especies animales tienen un tipo de coronavirus que les infecta. El ejemplo que recuerdo más drástico pues son las ballenas belugas, que también tienen un tipo específico de coronavirus que les afecta. Entonces, pues este es un coronavirus más que surge o se reconoce en la comunidad de Wuhan en el año 2019, entre el mes de octubre y noviembre, y pues a partir de marzo de 2020, que la OMS declara pandemia, su distribución a nivel en todos los continentes. Entonces, desde que se determina que es una pandemia, estamos por hacer 2 años, sí, en marzo de 2022. Exactamente. Qué interesante con respecto a una enfermedad que no nos había puesto contra las cuerdas, válgase la expresión, como en esta ocasión. Fíjese que haciendo un poco de historia y otra reflexión al respecto de las funciones de la genética médica, al respecto de la letalidad estoy de acuerdo, pero de su importancia epidemiológica pandémica no, porque el antecedente más reciente que tenemos es el Zika. El Zika en 2015 fue la primera pandemia que activó los 4 criterios que usa la OMS para establecer una crisis sanitaria. Y si se acuerdan, pues esto del virus Zika pues es otra enfermedad viral que otro día platicaremos, pero que sabemos que en una mujer gestante, cuando se enferma por primera vez de ella,
tiene la posibilidad de la transmisión vertical, que es cuando pues el virus se transmite de la madre enferma hacia el feto a través de la placenta, que rompe esa barrera y pues genera algo que llamamos síndrome de Zika congénito, y que desafortunadamente pues tenemos varios casos en el país, particularmente en el estado. De acuerdo. No es solamente esta pandemia por el COVID. Sí, sí, sí. Ahora, los virus existen antes que el ser humano. Se cree que sí. Fíjese que por supuesto que también me he puesto a revisar esa parte. Y los autores a los que defiendo más su ideología acerca del origen de los virus, los rastrean como probablemente o antecesores o paralelos a las primeras formas de vida que aparecieron en el planeta. Su función en la evolución sigue siendo desconocida. Unos creen que sirven para transmitir información genética, genes, a través de las especies, o simplemente como una forma de regulación en la selección natural para ir seleccionando a los más aptos ante ellos. Porque la gran mayoría de virus, a los cuales no clasificamos como seres vivos, porque la vida, en muy resumidas cuentas, son aquellas células que tienen la capacidad de generar metabolismo energético por sí solas, y los virus no cumplen esa característica. Pero la mayoría de los virus en su genoma, que tal haremos que es un genoma, conservan solo los genes necesarios para replicarse, para copiarse e infectar otras células. Mantienen la maquinaria genómica más básica para ese propósito. Contagiar y replicarse, contagiar y replicarse. Comentábamos que que el cuerpo, yo le decía, no puede identificar, usted me dice, no, sí. O sea, tenemos esa inmunidad innata donde el cuerpo ya trae cierta forma de defenderse. Así es, así es. Y entonces, ¿cuál ha sido el problema ahora con el COVID-19? Pues varios. Desde el punto de vista que quisiéramos platicar hoy, pues es que una vez surge este nuevo coronavirus, pues se identifica una letalidad ante la exposición y el cuadro clínico de cerca del 3 al 5% entre las poblaciones. Y ese es un criterio pues que pareciera mínimo en comparación a la estadística de que el 97-95% de las personas que se enferman pues no se enferman clínicamente, que desarrollan síntomas, no tendrán pues este desenlace fatal. Pero si lo traducimos a la realidad que vivimos, todavía antes de llegar aquí, revisé la página de la Universidad Johns Hopkins para tenerles el dato más actualizado. A este momento que grabamos, se han reportado 310 millones de infectados a nivel mundial, de los cuales 5.5 millones han tenido un desenlace fatal, han muerto. Haciendo numeritos, la letalidad a nivel global es menor al 2%. Y cada población tiene sus diferentes proporciones. Que de eso, pues podremos luego hablar, pero mejor no. Claro, porque tiene que ver la situación económica, social, y son varios factores que en este momento no podríamos platicar. Pues sí. Porque estamos viendo porque apreciamos la vida. Porque estamos viendo las variantes de este coronavirus. Claro. Y ahora, ¿es factible o la gente debe tener ese temor, bueno, con la variante Delta y ahora con esta nueva variante, o no? Temor no, porque el temor es un sentimiento, una sensación que parte del desconocimiento, usualmente, y es algo sumamente humano. Entonces yo lo que invitaría a todos, y me refiero a médicos, población general, a todos, pues es a informarse, idealmente de bases científicas, porque ese es el otro problema, y traigo muchos ejemplos. El gremio médico debiéramos ser pues la guía que pudiera ser de consulta, sin que se nos entregue la confianza absoluta en una fe ciega, ¿no? La verdad es que desafortunadamente, porque hasta viene en el juramento, no, en la carta de Esculapio a su hijo, una obra muy bonita que a mí me gusta cada que quiero llorar intencionalmente, revisarla, en la que Esculapio le escribe a su hijo y le dice: tendrás que vestirte con una túnica de omnisapiencia en beneficio de tus pacientes, pues para que no busquen pues estafadores que quieran lucrar de su dolor. Entonces
la verdad es que es más lo que desconocemos de toda la medicina, incluido sobre las características de esta pandemia, que de lo que estamos seguros. Esa es la realidad. Pero con ese mismo pensamiento tenemos que enfatizar que debemos de continuar con las medidas sanitarias, buenas o malas, que en realidad han sido constantemente recomendadas por organismos internacionales como la OMS. La sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos, eh, no contacto con cavidades corporales u ojos sin lavado de manos, en fin. Son recomendaciones que nos han dicho hasta el cansancio, ya muchas veces las sentimos ridículas, pero de momento sigue siendo nuestra mejor estrategia, aparte de la vacunación, ¿sale? Aparte de la vacunación, que también podemos platicar algo de ello, ¿no? Sí, doctor. Sí, porque es discutible ahorita las 3 dosis, incluso tal vez una 4ª dosis. Sí, exacto. Obviamente la vacunación ante esta pandemia pues ha sido un logro inaudito para la humanidad en función a su temporalidad en el que estuvieron disponibles, ¿no? A su distribución, pues mayoritariamente mediado por el capitalismo, pero también su creación. Entonces, en fin, a lo que quiero llegar es, la vacunación sigue siendo nuestra mejor apuesta para enfrentar este padecimiento, y con cierta seguridad ha mostrado que por lo menos ha reducido la letalidad en los casos que se contagian. Podría no ser directamente por la vacuna, cosa que también podremos platicar más adelante, pero tenemos que seguir esa recomendación. Y diferentes países, también nuevamente guiados por diferentes opiniones de expertos, tanto médicos como políticos y económicos, pues se han recomendado refuerzos a diferentes periodicidades. En México, a esta fecha, ya oficialmente se reconoció la necesidad de un refuerzo de vacuna, que no necesariamente va a tener que ser con la que hayamos recibido al inicio. También de forma implícita se han pues autorizado las combinaciones de vacunas, que en lo personal considero una buena estrategia, por motivos varios. Entonces, no debemos bajar la guardia, nos tenemos que seguir cuidando, independientemente de que esta variante que está ahorita con una gran contagiosidad, pudiera provocar esa inmunidad tipo rebaño o no. La inmunidad rebaño es un término epidemiológico en donde el 70% de la población ya ha sido inmunizada contra la gente, ya sea de forma natural la infección o la vacunación, ¿sale? Entonces, pues sí, la ventaja de la mayor transmisibilidad e infectividad pues fuera que alcanzáramos esa población de rebaño más rápido, a costa de la selección natural también trabajando, ¿no? ¿A qué me refiero? Y que nos saltamos un poquito al tema puntual, particularmente de las variantes de intranquilidad, que es un término que no van a encontrar en las referencias. El que van a encontrar es las variantes de preocupación, que son 5. Nos centraríamos en importancia en 2, Delta y Omicron, ¿no? En donde Delta hasta hace pocos meses pues era la más prevalente a nivel mundial, y que había demostrado en función a la cepa original, que no es cierto, una mayor tanto infectividad como transmisibilidad, que era en órdenes de 2 o 3 veces más infecciosa y transmisible, ¿no? Y que ahora Omicron, en comparación a Delta, pues también dobla esa infectividad y transmisibilidad en promedio, y que ese es otro detalle al respecto de dar información lo más certera posible y explicar su significado, porque si yo les dijera, les puedo decir exactamente lo mismo y lo voy a hacer. Omicron tiene un incremento de 700% más de infectividad, pero no estoy diciendo el detalle. Ese 700% es un incremento del riesgo de 7 veces, pero comparándolo con la cepa original, no contra Delta. Por eso aproveché ese término. Cuando reconocemos Delta, más o menos en diciembre de 2020, no, es en el año 2020, no me acuerdo si es por marzo. Vemos que en comparación a las variantes que estaban en circulación mundial, pues era de 2 a 3 veces más infecciosa, ¿sale? Pero ahora que sale Omicron, comparándolo con Delta, vuelve a doblar esa infectividad y transmisibilidad. Ya si comparamos Omicron contra las variantes iniciales, pues sí es hasta 7 veces más infecciosa que las iniciales, ¿vale?
Sí, porque hay más variantes como gamma, beta, y sin embargo, estas son las que preocupan en el momento. Al respecto de la guía en la toma de decisiones sanitarias epidemiológicas, hay tres grupos médicos que son como que la guía mundial y particularmente estadounidense, ¿no? La OMS, que es la mundial, la CDC, y hay otro, y mayoritariamente, aunque con términos distintos, clasifican a las variantes en tres tipos. Pero antes de que les hablemos de esos tipos, tenemos que entender qué toman como criterio para decir esta variante es de estas características, ¿no? En función a las cepas originales, a los ancestros iniciales que reconocimos en esta pandemia, toman en cuenta que las modificaciones en su genoma de los virus identificados de las variantes modifiquen transmisibilidad e infectividad, haciéndolas más transmisibles o infecciosas. También obviamente que aumente su letalidad. Y también toman en cuenta que estas modificaciones reduzcan la posibilidad de diagnosticarlas con las pruebas disponibles. También que reduzca el efecto que en alguna medida han logrado tanto la vacunación como los anticuerpos generados en infecciones previas, como los anticuerpos monoclonales, como los anticuerpos que en algunos países se están utilizando de suero de pacientes recuperados. Y el último criterio que toman en cuenta, pues si modifica la efectividad de la vacunación, ¿sale? Entonces, tomando en cuenta todos esos criterios, la OMS clasifica las variantes en tres principales tipos: variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de vigilancia epidemiológica o de monitoreo. Las de interés, a grandes rasgos, todos los antes mencionados criterios los sospechan, pero no lo ha comprobado. Las variantes de interés sospecha que podría haber una modificación en todo esto, pues en contra de nosotros, pero no lo ha comprobado. Las de preocupación, que otra vez, y aquí hago el paréntesis que platicábamos tras bambalinas, lo que pasa es que las palabras tienen un poder muy fuerte. En inglés tienen dos palabras para decir preocupación: concern, que es la que estamos usando realmente en este término, y worry, que también es preocupación, pero en inglés si comparas worry contra concern, el worry es una preocupación alta, mientras que el concern es bajita. Entonces, platicando pues con personas más cultas al respecto del uso de las palabras que yo, pues hubiera escogido el término de intranquilidad, pero bueno, no fue así, ¿no? O sea, dando a entender que aquí ya comprobamos en uno diferentes mecanismos de infectividad, transmisibilidad, letalidad, reducción de la efectividad de las vacunas con alguna evidencia científica. Y por una evidencia científica, desafortunadamente por la premura, es una publicación científica, un artículo. Que esa es otra de mis críticas. La verdad es que, ejemplo para la historia, aunque ustedes no lo crean, bueno, el doctor Didier es una leyenda en la medicina aquí en el estado de Chiapas, pero yo también tengo algunos títulos. Tengo algunos títulos que a secas eso ya nos hace la opinión del experto. Claro. Y en las pruebas o publicaciones científicas con significancia estadística ya formamos parte del club y nuestra opinión importa. Es lo más bajo de la significancia estadística, pero pues ya cuenta. Lo más alto son los metaanálisis que se hacen a lo largo de revisiones de todas estas variables, ¿no? Claro. Y que a ese grado no hemos llegado. Estamos a publicaciones en investigaciones in vitro o con poquitos pacientes de diferentes poblaciones que no necesariamente vamos a poder generalizar para todos. Entonces ese es el problema. Entonces, con cierta medida, al no tener una mejor herramienta en las variantes de preocupación, pues se ha comprobado que existe una modificación en la transmisibilidad, infectividad, letalidad, efectividad de los tratamientos existentes y la vacunación. De acuerdo. Dentro de la prevención no deberíamos agregar el llevar una vida un poco más ordenada. Me refiero a no exagerar en las exposiciones solares, en no dormirnos demasiado tarde, en no estar estresado todo el tiempo. Esto también influye. Claro que sí. Claro que sí. Y el resumen de esa historia, que es también bastante larga, es que desde
desde el punto de vista de la especialidad médica que ahorita me toca representar, pues las enfermedades es la suma de tres factores principales: el que infecta, el que se infecta y el ambiente. Entonces, lo que infecta, el virus; el que se infecta, nosotros; y el ambiente, pues las diferentes características tanto del medio ambiente como de nuestros hábitos diarios. Entonces, al respecto del proceso solar, sí, ya se comprobó que ciertas modificaciones de la dieta y de vitamina D específicamente mejoran el sistema inmunológico a mayor dosis de vitamina D, y que un índice de masa corporal por arriba de 25 también es factor de riesgo para desarrollar las formas severas. En fin, también es bien sabido que el estrés genera inmunodepresión en cierta escala. Entonces, pues sí, la verdad es que sí participan todos estos factores en alguna proporción. Fíjense que se nos ha ido el tiempo muy rápido. Los invito a ver el cronómetro a las 5 de la tarde, y en los siguientes programas estaremos hablando de depresión y en otro de Parkinson. Y tenemos con nosotros al doctor Samuel Gómez Carmona, genetista clínico, genetista médico, especialista, como ustedes han podido darse cuenta, un experto que aparte es profesor universitario. Le voy a invitar a que nos dé el último mensaje. Uy, ¿cuánto tiempo tengo? 3 minutos. Ah, bueno, entonces creo que sí tengo. Porque a propósito de lo que les platicaba del poder de las palabras, esta parte pues sí me permití escribirla, porque pues las quise escoger bien. La verdad es que estas palabras las quise escoger bien, aprovechando el espacio, ¿no? Entonces, las palabras guardan un poder inconmensurable para el que las pronuncia, por lo que siempre deberían ser bien seleccionadas. Sin la posibilidad de transmitir fidedignamente la intención de un discurso como este, ya me moví, pues no queda más que usar las palabras más simples y coloquiales que podamos. Entonces, lo que quiero transmitirles es esto: la pandemia sigue y no sabemos cuánto o cómo va a continuar. Como grupo, los humanos hemos hecho diferentes esfuerzos para enfrentarla de la mejor manera posible, desde diferentes perspectivas. Como depende de la mente humana, y la mente humana es imperfecta, pues todas estas estrategias tendrán errores en menor o mayor proporción. Desde el enfoque que hoy me tocó platicarles, las variantes del virus que generan, a mi gusto, intranquilidad, puesto que suponen una modificación al diagnóstico, desarrollo, desenlace o tratamientos que hasta ahora creemos entender, las variantes continuarán apareciendo y se harán más notables entre las poblaciones por diferentes mecanismos que en suma podemos reducir a la selección natural. Es decir, si en algún punto una variante se vuelve más prevalente que otra, esto se debe principalmente a que ha contado con facilitaciones genómicas o ambientales o epidemiológicas para hacerse más presente. Debemos seguirnos cuidando. El ágil diseño de vacunas no tiene un precedente y es, considero, el mejor ejemplo de lo que podemos alcanzar como especie. El hombre es el único animal que cocina sus alimentos, plasma sus sentimientos en recursos artísticos y diseña estrategias para aliviar enfermedades. Las vacunas son lo que son, nuestra mejor apuesta para enfrentar la pandemia. Hasta ahora, en suma, han mostrado con algún grado de confianza una reducción en la letalidad y severidad de esta infección. La vacunación no solo es un privilegio, sino un deber ético universal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un saludo a los profesores de la Universidad Pablo Guardado Chávez, de la Facultad de Medicina, y nos vemos el próximo lunes. Pásensela bien. Hasta luego. Y síganse cuidando.